Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores, socios del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este Salón Gonzalo de Berceo, en un día que yo llevaba pues, varios, no sé si meses o años ya esperando que llegara, ¿no? Porque claro, el trato con Juan de Dios pues, ha sido muy continuo, pero que nos sentemos en la misma mesa pues por diferentes coyunturas pasadas de otras presentaciones en las que también ha estado Rocío, pues no he podido acompañar en la mesa y hoy para mí pues, es un auténtico honor estar presidiendo esta mesa de uno de los conferenciantes pues, más importantes que tiene España y de los máximos conocedores del Museo del Prado y de todas las pinturas que existen allí, ¿no? Juan de Dios, ruano, por todo España y diferentes partes del mundo va impartiendo sus conferencias para darnos a conocer toda su sabiduría. Así que ya será ahora a continuación Rocío López González, que es la comisionada para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid y muy buena amiga del Centro Riojano, que ya hemos estado en varias ocasiones, la que acabará presentando de una forma más extensa a Juan de Dios. Y yo solamente decirles a todos ustedes que espero que sea muy provechosa la tarde de hoy, saludarles y sobre todo muchas caras conocidas, como senadora que también nos vimos hace pocas fechas también aquí en el Centro Riojano de Madrid, y decirles que yo luego me voy a tener que ausentar porque me han llamado para la radio un programa de noche a las 9 de la noche, así que, pero todos ustedes van a poder hacer un brindar como lo hacemos los riojanos con un vino de Rioja entre todos ustedes y que pueda continuar la tertulia de todo lo que Juan de Dios y Rocío vayan a charlar aquí en el día de hoy. Así que muchas gracias, bienvenidos y le cedo el turno de la palabra a Rocío. Muy buenas tardes a todos, excelentísimas... ¿Ahora? Muy buenas tardes a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, socios del Centro Riojano, señoras y señores, amigos todos. Muchas gracias al Centro Riojano de Madrid por su hospitalidad que muestra al acogernos una vez más. Hace 3 años, el 28 de abril de 2021, y con la inestimable presencia de muchos de ustedes, saboreábamos una conferencia primaveral sobre los cartones para tapices de Goya del profesor doctor don Juan de Dios Ruano. En esta ocasión la temática cambia y no es cosa menor, pues nos trae el decálogo del buen político. Yo voy a estar muy atenta, a través de las pinturas del Museo del Prado, que nos va a impartir seguidamente. En la ciudad de Salamanca dicen que prácticamente todos los días del año o se presenta un libro o te lo presentan. Madrid no se queda atrás en actividad cultural, evidentemente, incluso en este Centro Riojano hoy hay varios actos, así que les damos las gracias por elegir este foro y por elegir al profesor Ruano. Gracias a todos, porque estoy segura que se van a alegrar de esta elección. Yo creo que lo de hoy tiene más mérito porque hay partido de la Champions, ¿no? Bueno, además siempre que he venido a esta casa ha sido, ¿por qué no decirlo?, aprender y a disfrutar. Este hogar riojano es referencia inexcusable de nuestra cultura y de sus ilimitadas posibilidades. Gracias de corazón, José Antonio, por la magnífica programación cultural que cuenta este centro y por abrirnos, como decía, de nuevo las puertas. Así que amenazamos con volver. Si siempre es un honor presentar a un conferenciante, en mi caso el honor es mayor por tratarse de mi querido y admirado amigo. Difícil es resumir en breves líneas su categoría intelectual, profesional, académica y humana, pues es un hombre informado, cortés, reflexivo y amigable. Para aquellos que no lo conozcan, decirles que el doctor Ruano es un malagueño afincado en La Coruña. La ciencia de la sociología política y de la investigación social tiene en él a uno de los valedores más entrañables y humanos, pues ha sido premiado en su vida con una inteligencia y un saber hacer
exquisito. Él es profesor titular en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña, trabajo hondamente vocacional, pues disfruta con la docencia. Además, ha sido profesor invitado en la Escuela Politécnica de París y en la Universidad de la Sorbona. Como profesor Erasmus, ha enseñado en Brest, Francia, en las universidades belgas de Bruselas y Lieja y en las italianas de Roma, Génova, Nápoles y Bolonia, dejando huella en todas ellas por su señorío al hablar y ejemplo al enseñar y al actuar. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También es diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y diplomado en Defensa Nacional por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y no puedo dejar de deciros que es un hombre virtuoso, gran amante de la cultura, de la música, de la buena literatura, pasión por las artes que le enriquece y engrandece aún más, y que a pesar de su prestigio, él es una persona ante todo sencilla, de buena ley, que intenta quitar importancia a sus méritos y está siempre pendiente de los demás. Son muchos los títulos y los valores que adornan la trayectoria profesional de Juan de Dios Ruano. Me temo que en esta presentación ya han quedado de manifiesto los valores y las virtudes que se han de suponer en un buen político, como veremos a continuación. Y porque es un hombre precisamente vocacional, fue condecorado en el año 2016 con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y en el 2017 con la Cruz de Alfonso X el Sabio. En 2021 fue designado por el General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra como embajador de la marca Ejército. Y en el 2023 fue reconocido con la Cruz del Mérito Militar por su contribución a la difusión de la cultura de defensa. Estoy convencida que todo ello ha estado muy presente a la hora de forjar esta conferencia. Pero hoy quiero destacar sobre todo su paso por el Congreso de los Diputados. Fue portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular del 2012 al 2015 y gracias a ello, tanto María Jesús Bonilla, senadora que nos acompaña, y yo tuvimos la fortuna de conocerlo, y ahí en esa etapa puede decirse que comenzó a enamorarse del Museo Nacional del Prado. Tanto es así que la primera frase que dedicó al Museo del Prado en el hemiciclo del Congreso de los Diputados viene repitiéndola una y otra vez en las decenas de conferencias que desde el año 2016 viene pronunciando sobre las pinturas del Prado. Las pinturas del Prado y las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, del credo legionario y las pinturas del Museo del Prado, la cartilla del Guardia Civil y las pinturas del Museo del Prado. Y que no me voy a resistir a compartirla con todos ustedes. Dice así: si los españoles nos preguntásemos quiénes somos y de dónde venimos, probablemente una de las mejores respuestas la encontraríamos en el Museo Nacional del Prado. Y esta es en parte la razón del título de esta conferencia, pues responde precisamente a uno de los muchos recorridos que los domingos por la mañana realizaba nuestro portavoz por el Museo del Prado como manera de conocer y disfrutar de las mejores pinturas del patrimonio histórico-artístico español. Una buena costumbre que repite ahora cada vez que vuelve a Madrid. Agradezco que mi despacho le pille de paso. Política y arte, arte de la política, política y valores, el valor del arte, el decálogo del buen político y las pinturas del Museo del Prado. Creo que es el momento para callarme yo y que hable mi buen amigo Juan de Ruano. Adelante, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, amigos todos. Para mí es un placer y un honor poder estar esta tarde compartiendo con tantas y buenas caras amigas algunas reflexiones sobre el decálogo del buen político a través de las pinturas del Museo Nacional del Prado. Como efectivamente ya conocen, quiero en primer lugar agradecer al presidente del Centro Riojano, José Antonio Rupérez, su extraordinaria hospitalidad con la que siempre nos ha acogido.
por supuesto la presentación entrañable y cariñosa de mi amiga Rocío, comisionada para las víctimas del terrorismo, y naturalmente la presencia de todos ustedes que hacen un poco más cálida esta sala. De modo que, sin más preámbulos, simplemente quería decirles que ayer el jefe del Estado Mayor del Ejército fue nombrado académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y para finalizar su preámbulo del discurso de ingreso, terminó citando El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Pues bien, quiero ya decirles que efectivamente los aforismos que nosotros vamos a emplear aquí para describir ese decálogo de esos principios y virtudes del buen político están basados justamente en ese tratado de El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Y naturalmente una de las virtudes que... gracias, muy amable. Una de las virtudes que más pedimos a nuestros políticos es que sean elocuentes, es decir, que sepan hablar. Y para poner un ejemplo de una pintura donde la elocuencia efectivamente está encarnada, he puesto esta imagen del Marqués del Basto dando una arenga, una alocución a sus soldados, que es obra de Tiziano. Fíjense bien que en la expresión, en la comunicación no verbal, que diría una de las personas aquí especialistas en comunicación no verbal, del Marqués del Basto, que se dirige a sus soldados después de que estos se hayan sublevado por llevar varios meses sin cobrar su soldada, lo que hace es que se sube en un estrado, levanta su mano derecha, del mismo modo que los ciudadanos atenienses, todos iguales ante la ley, cuando querían hablar en la asamblea, levantaban para efectivamente dirigirse a sus conciudadanos, como digo, todos iguales ante la ley. Ese es el gesto que aquí hace el Marqués del Basto, ahora que todos los militares que están ahí son iguales ante la ley, porque ya no hay jerarquías cuando se han sublevado. Y por tanto adopta ese gesto de la oratoria clásica que nosotros hemos adoptado cuando en clase o en algún acto público queremos preguntar algo y para tomar la palabra levantamos la mano. Pues bien, lo importante de este gesto absolutamente persuasivo, que es llamar la atención al resto de los iguales sobre aquellas palabras que vamos a pronunciar, es que efectivamente persuade finalmente a sus soldados para que vuelvan a la disciplina. Y lo hace por la autoridad que le dan sus propias palabras, el ser responsable de sus propias palabras. Porque fíjense que en su mano izquierda tiene un bastón de mando o bengala, que se le conocía así por ser justamente de esa región de la India donde se producían esos palos que eran huecos en su interior, y el general o el virrey de un determinado territorio introducía en ese palo o bengala el documento o la carta por la cual el rey le nombraba general de esas tropas o virrey de esos territorios. Pues bien, como digo, él levanta su mano derecha desnuda, sin el bastón de mando, sin la bengala que está en su mano izquierda. Nos está diciendo con ese gesto que lo que está diciendo a sus soldados no son órdenes. Si fuesen órdenes, estaría con el bastón de mando levantado. No lo hace por el poder que le ha dado el rey y que está introducido en ese bastón de mando, sino que lo hace por su propia autoridad, es decir, por ser el autor único de sus palabras, por ser el responsable único de sus palabras. ¿Y qué nos dice Gracián sobre ese valor? Pues que el político debe tener señorío al hablar y al actuar. Y esa palabra de señorío es a la que nos referimos cuando hablamos de autoridad. Es decir, el político tiene que ser el señor de sus palabras, el dueño de sus palabras, el autor de sus palabras, porque él es el único responsable de ellas. Y por tanto lo que nos dice aquí Baltasar Gracián es que la elocuencia está ligada al señorío, en este caso, no solo al hablar, sino también al actuar. Es decir, el ser responsable,
el ser capaz de dar respuestas a aquello que dice y a aquello que hace. Pero también nos dice algo muy interesante para todos aquellos que en algún momento hemos sentido siempre un cierto pudor al hablar en público, y es que un poco de audacia, nos dice Baltasar Gracián en el aforismo 182 de su obra El arte de la prudencia, un poco de audacia con todos es una importante prudencia. Es decir, nunca debemos sobreestimar tanto a los demás como para que nos cohíban y no podamos decir nuestras palabras. En ese sentido, yo creo que es muy importante ese sobreponerse precisamente a ese pudor tan característico del español, para decirle, no sobrevalores tanto a los demás como para que esa sobrevaloración te impida a ti decir tus propias palabras. Y finalmente, ser claro. Yo creo que una de las cosas que más desean los ciudadanos es que sus políticos hablen con claridad, que se les entienda lo que dicen, que no hablen con circunloquios que en el fondo no hacen más que distraer y confundir a la opinión pública. Pues bien, como digo, ese carácter elocuente, esa persuasión, esa ejemplaridad característica aquí del Marqués del Basto es un ejemplo claro de esa elocuencia a la cual nosotros nos referimos como el primer mandamiento del decálogo del buen político. Para hablar de la virtud, el político debe ser virtuoso, hemos escogido una obra de Thiel que, como la anterior, está justamente en la galería principal del Museo del Prado. Es una pintura que a veces nos sorprende porque no entendemos muy bien cómo un pintor como Thiel, que de alguna manera pues, es desconocido, hizo muy poca obra en España, sin embargo está en esa galería principal. Y es la alegoría de la educación de Felipe III, del que sería luego el rey Felipe III. Y hablamos de la virtud y de este cuadro tan importante, también desde el punto de vista de la historia del arte, porque representa un género que en su época se conocía, sé que aquí hay mucho aficionado a los toros, entre otros el propio presidente del centro riojano, porque a la tauromaquia había un género específico en esa época que se le llamaba psicomaquia. Las psicomaquias son esas luchas internas que tenemos todos en nuestra mente entre eso que Walt Disney ha inmortalizado con una especie de angelito que nos coloca en el hombro y nos está diciendo una cosa, y luego una especie de demonio, pintado ahí todo de rojo, que nos dice la contraria, ¿no? Bueno, pues eso en el siglo XVI se le conocía como psicomaquias, es decir, las luchas internas entre nuestras propias ideas, entre nuestro pensamiento interno. Y esas psicomaquias generalmente eran representadas por una lucha entre una mujer que representaba la virtud y otra mujer que representaba el vicio. Generalmente la mujer o la dama que representaba la virtud aparecía un poquito más abrigada y un poquito más, fresca la parte que representaba al vicio. Pues bien, lo que hace aquí Thiel es que rompe con esa característica manera de pintar una psicomaquia y nos pinta efectivamente a la virtud como una hermosa dama de pechos generosos y al vicio como lo que es, algo masculino e infantil, es decir, algo que en el fondo es ciego, es ignorante, y por eso nos lo pinta como un niño que aparece ahí al fondo desnudo con una venda, que probablemente aquí no se aprecia esa venda, pero aparece con una ligera venda en los ojos para decir que es ciego, ¿no? Y verán que entre medias ese vicio, que es infantil y ciego, es apartado por un ser de pelo cano con una corona que no es otro que Saturno, el dios del tiempo, o lo que es lo mismo, es el tiempo el que nos aparta, es la madurez que vamos alcanzando con la edad, la que nos aparta del camino del vicio y nos acerca al camino de la virtud, que aquí aparece representada por esa bella dama que tiene
los atributos característicos de las 4 virtudes. Vean que tiene una espada que simboliza la fortaleza, tiene también un freno de caballo que significa la templanza, lleva también en su mano derecha unos platillos de una balanza que significa la justicia, y finalmente lleva también un cayado al que recorren simbólicamente 2 serpientes, como esas que aparecen en el logotipo de las farmacias, que significa la prudencia. Por tanto, estamos viendo aquí 4 virtudes fundamentales que debe tener el político virtuoso: el ser justo, el ser fuerte, el ser prudente y el ser templado. ¿Y qué nos dice Baltasar Gracián sobre esas características? Pues que en su aforismo 54 nos habla de que se debe tener valor y prudencia, y especifica algo concreto sobre el valor, que es más importante el valor de ánimo, el valor del espíritu, que el valor del cuerpo, al cual acompañará siempre que exista ese valor de ánimo. Por tanto, lo que nos está diciendo es que esa prudencia debe escoger siempre el valor del ánimo, del espíritu, frente al valor del cuerpo, para decirnos a continuación que debe tener el político buen juicio, es decir, saber cuándo hay que afrontar las situaciones con valor. No en todas las circunstancias tiene que exigirse a sí mismo el político valor, no en todos los momentos tiene que arriesgar, no ante todos los adversarios tiene que hacer frente. Ese buen juicio es el que le da la capacidad y el criterio para elegir en qué situaciones efectivamente el político tiene que poner su valor encima de la mesa. Y finalmente, en una palabra, que es como termina además el libro en el aforismo 300, para que vean la importancia del ser virtuoso, en una palabra, virtuosos, pues lo resume todo. Ayer hablaba, aprovechando ese nombramiento del GEME, con el almirante jefe de la Armada, ¿no? Y le comentaba un detalle sobre este valor de la virtud. En el decálogo de los guardias civiles, pero también en el de la Armada, se especifica precisamente este valor, que está expuesto como integridad. Es decir, en nuestro país se le pide a los miembros de la Armada y a los miembros de la Guardia Civil que sean íntegros. Esto es una virtud muy curiosa, porque no está extendida en otros decálogos, y sin embargo aquí también la cita justamente Baltasar Gracián. Pero también el político tiene que ser empático, y para eso hemos escogido una pintura de Rubens, El rapto de Europa. El rapto de Europa representa cómo Júpiter, el dios de los dioses, el dios por antonomasia del Olimpo, se transforma, se metamorfosea en una especie de torito blanco manso que se acerca lentamente por la playa hasta la ninfa llamada Europa. Y la ninfa Europa, que era toda ternura, pues efectivamente se siente identificada con ese torito blanco, tierno, suave, diríamos como el burrito como platero, ¿no? Y se sube encima de él. Y es entonces cuando Júpiter levanta el vuelo, en vano es un dios, metamorfoseado en torito blanco, y no le queda otro remedio a la ninfa Europa que abrazarse, atemorizada inicialmente, a los cuernos de Júpiter para que la traslade allí donde él desee. Comentarles que esta historia termina muy bien, y por supuesto Rubens lo hace y lo expresa por esos angelitos o putis que aparecen con sus alitas en la parte superior derecha de la pintura y su arco con flechas. Es una señal de que efectivamente ese rapto será posteriormente bendecido por el amor. Digo esto porque hay gente que dice que esto al fin y al cabo era una violación y que hay que quitarlo del Museo del Prado. Yo les anticipo que efectivamente esto no es así, ¿no? Pero para que sepamos en qué contexto nos movemos a veces en el mundo del Museo del Prado y en general de la pintura, ¿no? Bueno,
como políticos, saber adaptarse a todos. Esta es la cualidad que nos dice Baltasar Gracián, ¿no? Esa empatía, saber adaptarse a todos. El político tiene que hablar con muchas personas de muy distinta condición. Y el político tiene que saber adaptarse al registro lingüístico de cada una de las personas con la que se dirige, a la que se dirige. Y por tanto, efectivamente, ahí nos habla justamente Baltasar Gracián de esa característica. Pero también comenzar con pies de plomo. Hemos visto que Júpiter, metamorfoseado en torito blanco, se acerca muy despacito a la ninfa Europa, sin ningún tipo de agresividad, andando o caminando, como diría Baltasar Gracián, con pies de plomo, ¿no? Muy despacio. Y finalmente, el político debe ganar la estima de las personas a las que desea convencer, persuadir, etc., con prudencia, con prudencia. Esa idea de la prudencia que esta mañana comentaba con un capitán de navío que visitaba el Prado, porque el Prado es un lugar de encuentro maravilloso, pues que hay un libro de un catedrático de ética que se titula El respeto o la mirada atenta. Es decir, la prudencia es a veces simplemente ser observador, un observador cuidadoso de las personas con las que tenemos que relacionarnos antes que, de alguna manera, acceder a su intimidad, acceder a sus intereses, acceder a sus deseos. Ese respeto que se basa en la mirada atenta y cautelosa es característica de esa empatía a la cual se refiere, como digo, Baltasar Gracián. Y por supuesto amigable. Ha comentado antes, efectivamente, yo he sido diputado por La Coruña y concejal también en La Coruña, y por tanto no puedo dejar pasar esta pintura donde el carácter gallego se ve claramente, porque hay dos clases de retratos. En primer lugar, los verticales, que son los clásicos, ¿no? Y luego aquellos que nos cuentan una historia, que son en horizontal, que son narraciones. Bueno, pues fíjense ustedes cómo Van Dyck hace aquí un cuadro absolutamente gallego. Ni es un retrato vertical, ni es una historia rectangular. Nos lo pinta de manera ovalada, es decir, sin aristas. Es todo un contorno suave, sin aristas. Este es Endymion Porter, es uno de sus amigos, de Van Dyck, es el secretario del duque de Buckingham, que inicia unas hostilidades contra el reino de España, pero observen que a pesar de la amistad que les une, y les une una sólida amistad, porque observen que en la parte inferior del cuadro hay una roca sobre la cual los dos protagonistas del retrato posan sus manos, dando a entender que aquello que les une a sus manos es de una extremada solidez. Pues bien, siendo una sólida amistad lo que les une, Anton Van Dyck se viste de negro, o lo que es lo mismo, se viste a la moda española, se viste en Inglaterra a la moda española, reconociendo así que desde el punto de vista de la moda, él se considera súbdito de la monarquía española, y no en vano era un flamenco discípulo de Rubens. Los que usamos prendas negras sabemos que la diferencia entre un español de Flandes, un flamenco de la época, y un español castellano de la península, era que cuando uno entraba en una taberna, todos vestidos de negro, todos con sombrero negro, solo con la bolilla blanca, la diferencia para distinguir a un flamenco de un castellano de la península, a un español de Flandes de un español de la península, es que el flamenco no se quitaba el sombrero en el espacio interior. O sea que en Bruselas, si no se quitan el sombrero, es que no son hispanos de la península, sino que son de Flandes, o de lo que entonces eran los territorios, las provincias unidas del norte que pertenecían a España. Pues bien, importante detalle, el pintor que va vestido de negro se pinta más pequeño, aunque está en un primer plano, se pinta más pequeño que su amigo
para efectivamente mostrar que es él el que se siente aún más, si cabe, reconocido por estar en la misma presencia, en el mismo cuadro que Endymion Porter, ¿no? Pero ¿qué nos dice ese carácter amigable que nos pide Baltasar Gracián? Pues que hay que tratar con quien se pueda aprender. Esto es muy importante. Se dice que una de las maneras más fáciles de aprender ingenio, de aprender conocimientos, es hacerlo de la mano de un amigo. Es el amigo el que nos va a transmitir esos conocimientos, ese entendimiento, esa sabiduría, ese ingenio, de una manera mucho más agradable. Por tanto, ese aprender del amigo es una de las características que Baltasar Gracián nos apunta. La otra es que hay que elegir a los amigos. En política es muy fácil encontrarse con muchísima gente, por no decir que nuestro trabajo consiste en hablar con muchísimas personas, pero no todas las personas con las que se habla tienen que alcanzar esa calidad de amigo, ¿no? Entonces, una de las cosas que él habla es que se debe elegir a los amigos por su inteligencia, por su discreción, por su prudencia, es decir, que nos dice qué características deben tener esa amistad. Y finalmente, saber estimar. Baltasar Gracián nos dice que todas las personas tienen alguna cualidad maravillosa de la cual el político puede aprender. Por tanto, que el político sepa estimar a cada uno en aquello que efectivamente sea singular de él, pueda aportar, es una de las cualidades del buen político. Por supuesto, el político es informado, no adelanto nada si digo que antes de salir de casa hay que tener los periódicos leídos, ¿no? Esto es algo fundamental. Y aquí vemos una pintura de Giuseppe Leonardo, que lamentablemente es un pintor zaragozano que murió pronto, que falleció pronto, pero que pinta aquí el Socorro de Brissac, ¿no? Una ciudad que formaba parte del llamado Camino Español y que efectivamente favorecía la unión de milanesado, que formaba parte de los territorios de la monarquía española, con Bruselas, y por tanto había que dejar ese camino expedito porque era por donde circulaban las tropas de España sin pasar por territorios del adversario, en este caso de Francia o de Alemania. Pues bien, observen aquí cómo el caballero, en este caso el marqués de Feria, el general que comanda estas tropas que van a socorrer y conquistar Brissac, está, por un lado, siendo informado por un oficial que le indica, con el sombrero descubierto, lo que ha ocurrido, y, sin embargo, él gira la cabeza para escuchar a otro de sus piqueros que le está dando otra información o que le está matizando alguna cosa, sin haber conocido lo que ha ocurrido en Brissac. O lo que es lo mismo, que el político, en este caso el general al mando, tiene que tener cautela al informarse. Gracián dice que atendemos más a lo que oímos que a lo que vemos, que son más las cosas que escuchamos que las que vemos, y por eso tenemos que contrastar, tener cautela al informarnos. Y eso es lo que vemos, porque él lo que hace es saber escuchar a quien sabe. Es decir, el oficial piquero que desde atrás de la grupa del caballo le está haciendo una indicación es uno que sabe de otras batallas, que sabe de otras guerras, pero que no ha estado concretamente en Brissac, que es de lo que le está informando ese oficial que aparece a la derecha de a la izquierda de sus pantallas. Ese es el que informa de lo que ha visto sobre el terreno, pero sabe escuchar ese general a quien sabe, que no es otro que ese piquero que le acompaña y que probablemente tenga mucha más experiencia. Y finalmente, no dejarse llevar por la primera impresión, que es lo que aquí está haciendo además el marqués de Feria, quien, tras escuchar las indicaciones del oficial que le informa y que, como digo, está a la izquierda de su pantalla, no se deja llevar por esa primera impresión que le han trasladado, sino que gira su cabeza y escucha a ese que sabe porque ha estado en otras batallas o en otras contiendas. Por supuesto, ser cortés. Yo creo que si hay un cuadro que exprese esa cortesía y ejemplaridad característica,
por supuesto, del ejército español, pero en general del español. Y una de las cosas que comprobamos con que más del 80% de los turistas que vienen a España vuelvan por esa natural cortesía, amabilidad que tiene el español y que a veces no nos damos cuenta, es este cuadro de Velázquez, una obra maestra de la pintura universal, donde por primera vez en la historia del arte se pinta la rendición de una plaza no en una composición piramidal, donde en el vértice superior está la cabeza del general que, a lomos de su caballo, recoge las llaves del general que está de rodillas y humillado, entregándole las llaves. Por primera vez, como digo, en la historia del arte, la representación de una rendición de plaza se produce con el general victorioso bajado de su caballo e impidiendo con su mano derecha el gesto de arrodillarse del general rebelde Justino de Nassau, que en Breda se había sublevado frente a la monarquía española. Aquí hay toda una lección de política de Estado que inaugura el rey Carlos I de España y V de Alemania, cuando, tras la batalla de Mühlberg, Tiziano le pinta un cuadro y le indica que a los pies de ese caballo que está en posición de corbeta podría pintar a los súbditos rebeldes vencidos. Y Carlos V dice que no, que sus súbditos pueden llegar a ser rebeldes, pero que al fin y al cabo son súbditos de la monarquía española y el rey de España no humilla a sus súbditos. Pues bien, Felipe IV, bisnieto de ese Carlos I, tiene aquí precisamente al general Ambrosio Spínola en un gesto que reitera que un servidor de la monarquía española no humilla a los súbditos, por muy rebeldes que sean, del monarca español. Y por eso, como digo, no le deja arrodillarse. Comentar simplemente dos detalles de esta pintura. La primera, que Velázquez está tan convencido de que nadie va a dudar que el autor de esta obra es él, que simplemente coloca como firma ese papel desdoblado que ven en la parte inferior derecha de la pintura. Esa es la firma de Velázquez, no aparece ningún nombre. Y el otro detalle, que no se aprecia aquí muy bien, es que en esas neblinas que aparecen ahí al fondo, que son las lagunas hoy día desecadas de Breda, observen que aparece una cruz, emerge como una cruz, ¿no? Evidentemente es absolutamente improbable que meteorológicamente las neblinas de Breda produzcan una cruz. Lo que aquí nos está haciendo Velázquez con esa maestría y sutileza es indicarnos que la razón última de este conflicto no es otro que un conflicto religioso entre súbditos protestantes del monarca español y súbditos católicos del monarca español. Pero lo que nos dice Baltasar Gracián es que el político tiene que tener don de gentes, le tiene que gustar la gente. Un político que no le gusta tratar con gente, esto es algo que yo creo que cualquiera que haya tenido experiencia municipal sabe que es el ABC, es decir, la base de cualquier político es que te guste la gente, y nada como la escuela municipalista para mostrar realmente un buen político. Un político de raza es un político al que le gusta estar con la gente. Pues bien, ese don de gentes es característico de la cortesía. Y tratar siempre con gente de principios. Esto es básico y no voy a hacer ningún tipo de alusión a la realidad política actual, ¿no? Pero la gente que no tiene principios, que solo tiene finales, pues al final se termina descubriendo que solo tiene fines, pero no tiene principios. Y Baltasar Gracián siempre decía que hay que tratar con gente de principios. Y finalmente, tener una condición galante. Pero fíjense que cuando hablamos de galante, en esta época se refería Baltasar Gracián a la gallardía de espíritu, es decir, tener altura de miras. Hoy día hablamos de galante refiriéndonos a tener una indumentaria más o menos acorde con la situación o la circunstancia en la que estemos. La condición galante para Baltasar Gracián
era tener gallardía de espíritu, es decir, en última instancia tener altura de miras, un espíritu elevado como el que aquí muestra efectivamente Ambrosio Spínola. Por supuesto, ser previsor, y para eso la obra de Cossiers, Prometeo trayendo el fuego, es insuperable. Es un cuadro que el boceto lo pinta Rubens y lo lleva a cabo finalmente al lienzo Cossiers, ¿no? Digo Prometeo, es el previsor por antonomasia, porque el nombre de Prometeo significa el que es capaz de prever las cosas antes de que sucedan. Es decir, el hermano de Prometeo tenía por nombre Epimeteo, que justamente significa el que ve las cosas después de que ocurran. Imagínense ustedes qué pareja, ¿no? Es decir, uno que se da cuenta de las cosas una vez que han sucedido. Menuda cualidad. Pues efectivamente Prometeo, sabiendo que al robar el fuego del Olimpo para entregárselo a los hombres, los dioses le iban a castigar, mira hacia atrás previendo ya esa reacción de los dioses, que no se produce hasta que pasa un lapso y que Prometeo le ayuda, viendo que le va a caer un castigo, a avisar a su hermano Epimeteo, el que se da cuenta de las cosas después que han sucedido. Le pide que no acepte ningún regalo de los dioses, porque está esperando un castigo. Naturalmente, como Epimeteo no se da cuenta de las cosas hasta que no suceden, acepta a Pandora, cuyo nombre significa la que tiene todos los dones, que llega para los europeos con una caja, excepto para los italianos y los griegos, que Pandora se presenta con una vasija. La razón es que Erasmo de Rotterdam se equivoca al traducir del griego la palabra vasija, la traduce por caja, y todos los que conocen los textos griegos a través de Erasmo de Rotterdam, pues pintan una caja de Pandora, de la cual, como ustedes saben, cuando la abren salen todos los males de la humanidad, excepto la esperanza. Y de ahí que se diga que la esperanza, hay quien dice que es un bien y por eso no salió, entonces dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero también hay que, oye, si estaba en la caja de Pandora es un mal, y entonces está ese dicho de el que espera, desespera, ¿no? Bueno, pues este es Prometeo, el gran espíritu, la gran encarnación de la previsión, que aporta ese valor que nos decía Baltasar Gracián, de que hay que pensar por adelantado, hay que saber qué consecuencias van a tener nuestras acciones. Y él sabía, Prometeo sabía efectivamente, que la acción de robarle el fuego a los dioses iba a traer como consecuencia un castigo. Por tanto, había pensado por adelantado. La reserva es la marca de la inteligencia. Baltasar Gracián nos dice que no hay que contarlo todo. Ni hay que contarlo todo, ni a todos. Es muy importante la discreción. Y el buen político siempre tiene que tener un recorrido. No puede contar todas sus actuaciones. Esa discreción, como digo, para Baltasar Gracián, es una marca de la inteligencia. Y por supuesto, ir siempre prevenido. Y aún así, y aún haciendo las cosas bien, siempre pueden salir cosas que uno no se esperaba. Por tanto, hay que ir siempre prevenido. Y por supuesto, ser reflexivo en un cuadro como este, de esa reflexión, en este caso del pintor, porque el pintor Velázquez, en Las Meninas, se retrata más que como un artesano del pincel, como un intelectual que está reflexionando sobre aquello que tiene que representar. Fíjense que incluso lleva su mejor traje, por supuesto vestido de negro, como es característico de los hombres nobles de la época, y con su cruz de Santiago, es decir, no está en una especie de taller de artesano, está pensando, está reflexionando. Y tanto es así que, fíjense que Baltasar Gracián dice que se debe ser un hombre juicioso y observador. Y si hay alguien juicioso y observador en esta pintura, ese es Velázquez, porque el rey ya le había manifestado que no quería ser representado en una nueva pintura de Velázquez,
que no soportaba esa flema, esa lentitud, esa parsimonia de Velázquez. Y entonces, ¿qué hace Velázquez? Que previendo, reflexionando sobre que el rey le va a decir que él no quiere ser representado, se prepara para que cuando el rey le diga: pero si ya te dije que no me pintaras, pudiese contestar: majestad, yo no le he pintado a usted sino a su reflejo, porque es lo que aparece justo en el centro de esa pintura, el reflejo del rey Felipe IV y la reina. Como detalle supremo, él también contaba con que había espectadores observadores, así que los dos cuadros que aparecen al fondo de esa sala, que ustedes me van a creer lo que yo les diga, por supuesto está escrito, pero digo porque no lo van a ver, son dos pinturas alegóricas a ese personal, a esos nobles, a esos embajadores que, viendo este retrato de la familia real de Felipe IV, se fijasen en los dos cuadros que aparecen al fondo. Uno de ellos es una alegoría de la fábula de Aracne. Como ustedes saben, en el mito de Aracne, una mujer dice ser mucho mejor tejedora que la propia diosa del arte de tejer, que es Minerva o Palas Atenea. Y Minerva, Palas o Atenea, que todos estos nombres tenía esta diosa, se encarna en una figura humana, compite con Aracne y la convierte a Aracne, porque supuestamente la vence, la convierte en una araña cuyo destino será tejer durante toda su vida, ¿no? Es decir, el mensaje político para aquellos observadores nobles y embajadores que viesen este cuadro es: ojo, que aquel que pretenda competir con el rey Felipe IV, lo que le ocurrirá es ni más ni menos que efectivamente terminará tejiendo durante su vida. Y el otro cuadro es otra alegoría también del concurso de de Apolo y de Pan. Ambos compiten por saber cuál es el mejor intérprete musical. Y el monte Témolo, que es una encarnación griega, decide y enjuicia que el mejor es justamente Apolo. Pero pasa por allí Midas, la cual conocerán seguramente, que dice que hay tongo, que realmente quien ha tocado mejor es Pan. Y entonces lo que hace el dios Apolo es que le coloca unas orejas de burro, de ignorante, para decir que no sabe escuchar, que no tiene oído musical. Digo, porque esto de las orejas de burro a veces nos preguntamos ¿de dónde viene ese símbolo? Bueno, pues de este concurso, que en definitiva lo que está trasladando al espectador juicioso y observador es: todo aquel que ose decir que hace las cosas o que haría las cosas mejor que el rey Felipe IV, lo que le pasa es que le van a poner unas orejas de burro. El detenimiento es una señal de prudencia, y vuelvo otra vez a esa imagen de Velázquez detenido. Prácticamente Las Meninas es una instantánea. Observen que todos están como detenidos en un determinado momento de moverse. Hay quien dice que lo que pasa es que aparecen en escena los reyes y se quedan todos como quietos, ¿no? Pues bien, ese detenimiento, señal de la prudencia, quiero aprovechar para decirles que Dalí, que era un amante no solo de Velázquez, sino del Museo del Prado, en una de las visitas guiadas que hizo al Museo del Prado con el intelectual francés Jean Cocteau, a la salida le hicieron una rueda de prensa a los periodistas y le preguntaron al señor Cocteau: señor Cocteau, si se incendiase el Museo del Prado, ¿qué salvaría usted? Jean Cocteau dijo: pues yo salvaría el fuego. Los periodistas absolutamente, en fin, espantados. A continuación le pregunta: señor Dalí, ¿y en su caso, si se incendiase el Museo del Prado, qué salvaría usted? Y entonces Dalí, con esta actitud de detenimiento, que es una señal de prudencia, dice, naturalmente, cuenta él, escribe en sus memorias, yo ya sabía lo que iba a responder, pero hice una pausa y contesté:
Pues yo salvaría el aire, pero específicamente el aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el de mayor pureza pictórica que jamás haya sido representado. Y efectivamente este es el cuadro en el que tenemos un 65% de aire. Nadie ha pintado, nadie pintó, a nadie se le ocurrió pintar un retrato de los reyes, de la familia real, donde el 65% de la pintura fuese aire. Y naturalmente el aire, como digo, es una de las mayores dificultades pictóricas que tiene justamente el trabajo de un pintor. Es mucho más fácil pintar el fuego, pero el aire, la atmósfera que se respira en esta sala donde están representadas las Meninas es, ya digo, colosal. O sea, no hay una cosa igual, ¿no? De hecho, algún pintor en el siglo XIX dijo que esto era la teología de la pintura, la apoteosis de la pintura. Aquí estaba todo. Un detalle, igual que les comentaba antes, cómo Velázquez firmaba con su papel desdoblado. Fíjense en el jarrito de barro que le ofrecen para beber agua a la infanta Margarita, porque, claro, ¿cómo se explica que la hija del rey planeta, el rey más poderoso del planeta en ese momento, no beba agua, no le ofrezcan agua en una copa de cristal tallado, sino en un modesto búcaro de barro? Pues bien, la clave es que políticamente en ese momento la discusión era la descendencia de los reyes, de Felipe IV. Si iba a haber una crisis dinástica o no, porque iba a haber o no sucesión masculina o no. Pues bien, lo que aquí nos pinta Velázquez y nos simboliza con ese búcaro de barro, un búcaro que en esa época se conocía para qué servía, hoy día no lo sabemos, pero ese búcaro de barro se comía, era una arcilla comestible que producía la regla. O lo que es lo mismo, Velázquez pintando a la infanta Margarita con apenas 8 o 9 años, con ese búcaro de agua, lo que nos está diciendo es que la infanta ya era fértil. Le estaba diciendo a los enemigos de España, ojo, que aquí no va a haber ningún problema de sucesión, porque esta niña con apenas 9 años ya tiene la regla, ya es fértil. Esos detalles, como digo, absolutamente geniales de Velázquez. Y finalmente, no enseñar nunca las cosas a medio hacer. Ese cuadro tan maravilloso que no sabemos qué es lo que está pintando, es uno de los consejos que Baltasar Gracián en el siglo XVII acuña. El político no debe enseñar las cosas a medio hacer, porque se las pueden estropear. Es mucho mejor, como digo, y como había dicho anteriormente, mostrarse discreto, tener siempre una reserva de cosas que se tienen planeadas. Por tanto, aquí nos hace efectivamente Velázquez otra genialidad en un género de pinturas que es muy clásico también en su época y posteriormente, que es la representación del pintor haciendo pintura. Y entonces observamos que en algunas ocasiones los cuadros que está pintando el pintor casi tienen una mayor calidad, una mayor realidad, un mayor realismo que la propia realidad, con lo cual ha fastidiado el cuadro, porque lo que se trata de decir es que se distinga al pintor como real pintando una pintura donde aparece lo representado como más desdibujado. Pues a veces hay cuadros donde encontramos que el pintor está más desdibujado que el propio cuadro que está pintando. Eso no lo comete, ese error no lo comete Velázquez aquí, sino que por el contrario, hay miles de páginas especulando sobre qué es lo que estaba pintando aquí Velázquez. Y por supuesto el político tiene que ser inteligente, y para hablar de inteligencia, esta historia que ya les he adelantado, la de las hilanderas o la fábula de Aracne, porque la diosa de la inteligencia es la misma que la diosa de las artes del hilar, del tejer, que es Palas, Minerva o Atenea, que es justo el personaje que tenemos aquí en este primer plano moviendo la rueca. Esa es Palas, Atenea o Minerva, la diosa de la inteligencia, pero también la diosa del tejido,
que está aquí disfrazada de anciana, que compite con Aracne, que es esa muchacha que aparece a la derecha con una falda verde y una blusa blanca, que aquí no lo notarán, pero si van al Museo del Prado van a observar que en su mano, como si fuese una fotografía que se ha movido, parece que tenga 6 dedos en lugar de 5, para expresar justamente esa idea de movimiento. Bueno, pues ese primer plano nos conduce hacia el fondo, si subimos esos escalones, donde vemos que lo que realmente se está presentando, se ha representado aquí, no es una escena costumbrista de unas hilanderas trabajando, sino la fábula de Aracne, porque lo que vemos al fondo son estos mismos personajes, como si fuera un segundo acto narrativo, en el cual al final se resuelve la trama, que es que aparece la diosa Minerva con su casco, con la mano, con el brazo derecho levantado, castigando, reprochándole, en este caso a Aracne, que haya representado a su padre Júpiter en una escena lujuriosa. ¿Cuál es esa escena lujuriosa? Observen que lo que aparece en ese tapiz no es más ni menos que el rapto de Europa. Es decir, la copia que Rubens había hecho y que aquí hemos visto cuando hemos hablado de la empatía, pero que inicialmente era de Tiziano. Tiziano es el primero que pinta el rapto de Europa. Rubens lo copia y Velázquez es testigo de que Rubens copia. Pero ¿cómo lo pone aquí que esa es la copia de Rubens? Pues porque Rubens, entre otras cosas, se dedicaba a fabricar tapices, hacía pinturas para ser después, igual que Goya, cuando hacía los cartones a los que se refería antes Rocío, ¿no?, en los divertimentos amorosos, ¿no?, pintaba para la Real Fábrica de Tapices, en este caso para las fábricas de Flandes, ¿no? Entonces, ese es un tapiz que podríamos decir que era obra de Rubens, pero fíjense cómo nos dice que el político tiene que tener carácter e inteligencia, y efectivamente la diosa de la inteligencia, que es Minerva, también tiene carácter, y el carácter es el que le hace, en este caso, castigar a Aracne por su soberbia, convirtiéndola en una araña. Y además nos habla de la naturaleza y el arte, de la materia y la elaboración, de la importancia, según Baltasar Gracián, de que incluso la naturaleza puede ser perfeccionada por la labor del hombre. Y justamente lo que vemos en este primer plano, en el centro, es un ovillo de lana, lo natural, el ovillo de lana, y al fondo, fruto del arte y de la artesanía, vemos un tapiz, es decir, cómo a través del esfuerzo de subir esos peldaños, del trabajo de esas hilanderas, se puede llegar a hacer de esa naturaleza del ovillo de lana algo tan maravilloso como darle forma a un tapiz, llevando a cabo una determinada idea artística. Y por tanto a eso se llega mediante la aplicación y la capacidad, o lo que es lo mismo, mediante el esfuerzo. El político tiene que ser esforzado, tiene que esforzarse para subir, ascender espiritualmente en su trabajo. Y esa es esa idea de la escalera que encontramos ahí, para subrayar esa idea del esfuerzo. Observen que en la parte del cuadro está ese ovillo de lana, al fondo, subiendo los escalones, nos encontramos ya con el tapiz elaborado, es decir, ha habido una aplicación y una capacidad, un esfuerzo de transformación de lo natural, pero también a derecha e izquierda vemos la misma alegoría. En la parte derecha del cuadro están viendo una gran, ¿cómo se llama esto? El vello de la lana de un cordero sin trabajar, y en la parte izquierda la escalera, el esfuerzo, el elevarse. Es decir, justamente nos está descubriendo esa necesidad de aplicarse, de poner toda la capacidad del ser humano en el beneficio de los demás. Y termino con esta pintura
el decálogo del buen político, que debe ser benefactor, debe hacer el bien. Esta es una alegoría de la justicia y la paz que representa los principios del reinado de Fernando VI, Fernando VI es el actual, Fernando VI. Fernando VI, que inaugura una etapa, además antes hemos estado hablando del Marqués de la Ensenada, ¿no? Bueno, realmente es donde la Marina española, la Armada española, también la Hacienda española, vuelve a recuperarse de todas esas guerras en las que habían estado los Austrias, y la guerra de sucesión también entre Austrias y Borbones, y Fernando VI, con esta alegoría de la justicia y la paz, alude a lo que son los principios de su reinado, que caracterizaron su reinado. Y observen que es una pintura alegórica desde el punto de vista mitológico, pero también religioso. Es decir, hay una combinación. Lo que Fernando VI quiere trasladar es que su reinado debería ser como el paraíso terrenal. Debe estar inspirado por el Espíritu Santo, por la idea de la justicia y de la paz que emerge o que sale de esa paloma, de ese Espíritu Santo que está en la parte superior izquierda de la pantalla, y que encarnándose, que soplando, que insuflando a esas dos deidades que representan la que está al lado del avestruz, más a la izquierda, más cercana al Espíritu Santo, a la paloma, que sería la justicia, que observan que está a sus pies una balanza, que indica esa idea de justicia, la espada, la idea de separar el bien y el mal, que está también una columna de la solidez, pero también está en esa parte inferior izquierda la discordia, las armas de la discordia, y aparece también un cupido, bueno, aparecen otros dos cupidos que están insuflando aire para quemar las armas de la discordia, y Cupido, como dios del amor y de la concordia, le está clavando esa flecha a la discordia, que aparece aquí vencida, ¿no?, por la justicia, que es la que trae a su vez la paz entre los hombres, ¿no? Y la paz que aparece efectivamente a la derecha, vestida de rosa, con una rama de olivo, pero también como proveedora del bienestar, el bienestar manifestado aquí en la abundancia de frutos que aparecen a sus pies, con esa cornucopia llena de frutas, de granadas, manzanas, uvas, y termina esa diagonal, como pueden observar, que va desde ese Espíritu Santo a la parte inferior derecha, donde volvemos a tener alegorías religiosas, porque si bien ese cordero y ese león se viene a decir que justamente cuando la paz y la justicia reinan, pues el león puede convivir con el cordero, no es ni más ni menos que el Cordero de Dios, que está junto al león de Judea. Y esos dos nombres, el Cordero de Dios y el león de Judea, son maneras en las cuales se refieren los salmos del Apocalipsis justamente a Jesucristo, por tanto a Dios, ¿no? Por tanto, estamos viendo cómo en este cuadro de ser benefactor, que como digo caracterizaba o debe caracterizar al político, debe ser bienhechor, también está en esta obra alegórica del reinado de Fernando VI. Pues bien, lo que nos dice, además es un lema maravilloso, dichos y hechos. El político tiene que ser consecuente con lo que dice y hacer aquello que dice. Bueno, esto es tan cierto que uno de los regimientos españoles, el regimiento de información, justamente su lema es dicho y hecho. Es decir, aquello que se dice, se hace. Ese cumplimiento de la palabra dada, que como digo es característico del regimiento de información número 1 del ejército español, que tiene su sede en Valencia, y que hemos tenido ocasión de visitar, su lema es dicho y hecho. Di facto, que diría un italiano, di facto, para Baltasar Graciano,
los dichos son la sombra de los hechos. Es decir, primero se tiene que ser bienhechor, benefactor, hacer las cosas bien, y después se será bendecido, se dirá bien de esa persona. Esto a veces vemos que no es así, ¿no? Que se bendicen cosas que luego no se hacen. Por supuesto, también nos indica que hay que saber hacer el bien. No se debe hacer el bien en grandes cantidades, dice Baltasar Gracián, sino que hay que hacerlo muchas veces y de a poco. Porque cuando se hace el bien en grado sumo, hay un desagradecimiento. Nosotros tenemos un gallego benefactor, que es Amancio Ortega, que se le reprocha que done, en fin, aparatos de última tecnología a todos los hospitales españoles para el diagnóstico del cáncer de mama. Y dice, pero ¿cómo a alguien puede parecerle eso mal? Pues hay gente que le parece eso mal. Pues probablemente porque ha inundado todos los hospitales españoles hoy día una tecnología médica que la propia sanidad del Estado no es capaz de adquirir. Bueno, pues incluso en este caso nos dice Baltasar Gracián, hay que hacer muchas y pequeñas cosas, y por supuesto les puedo garantizar que Amancio Ortega hace muchas y pequeñas cosas, pero incluso para él hacer algo como eso es visto por otros como una manera de, digamos, poner en evidencia que la sanidad española puede ser mejorada y perfeccionada, y que no lo hace con la celeridad que un espíritu benefactor como el de Amancio Ortega puede hacerlo, ¿no? Y hay muchísimas cosas que no les voy a contar que hace y que él no quiere que se diga que hace, ¿no? Y finalmente termina diciendo que el político debería ser un hombre de buena ley. Y esto es muy importante porque lo que ocurre es que en ocasiones solemos cambiar nuestro comportamiento siendo personas rectas porque nuestro entorno es adverso, es malvado. Bueno, pues lo que viene a decir Baltasar Gracián, y con eso termino, es que el político debe ser hombre de buena ley, que el entorno malévolo en el cual pueda eventualmente desarrollar su función, que no termine por atosigar su espíritu benefactor. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención. Yo creo que Juan de ha puesto en esta conferencia lo que tienen que poner los políticos en su tarea diaria, que es cabeza y corazón. Muchísimas gracias. Y aquí en este centro riojano hay una sana costumbre de abrir un coloquio cuando ha ido pues un conferenciante con señorío al hablar y al actuar. Así que ahora cedemos la palabra a este auditorio tan ilustre. El coronel Requejo tiene la palabra. Buenas noches, soy el coronel Requejo de la Oficina de Marca Ejército del Cuartel General del Ejército de Chile. Y tenemos el privilegio de tener a unos cuantos embajadores de la marca Ejército con nosotros. Me va a permitir, profesor, que sea un poco el abogado del diablo en esta presentación magnífica. Muchísimas gracias. No sé si es porque Baltasar Garzón no lo incluye dentro de su obra El político. Baltasar Gracián. Baltasar, no, Lapsus. Es interesante. Baltasar Gracián no la incluye, sí, es que se me ha ido porque no tiene que ver. La pregunta tiene que ver con eso. Sí. Quiero decir, ¿por qué Baltasar Gracián no la incluye, o si como el valor para los militares se le supone? Pero en cierta forma me sorprende, y sobre todo dado los problemas que hay hoy día en la política no solo nacional, sino comunitaria en otros muchos países, que no han incluido la honestidad y la honradez dentro de este decálogo. Bien, muchísimas gracias, mi coronel. La verdad es que este es un decálogo que es traído de los 300 aforismos. Por supuesto, podríamos escribir muchísimos más, Es decir, que sin duda alguna esas virtudes también están en esos 300 aforismos. Lo que yo he destacado es aquellos que de manera diferencial pueden caracterizar la labor del político frente a otras profesiones. Que el manual de Baltasar Gracián pueda ser empleado por militares,
yo creo que queda suficientemente acreditado cuando he comentado al inicio de mi intervención que justamente el preámbulo del discurso del GEME, del jefe del Estado Mayor del Ejército, termina citando el arte de la prudencia. Claro que tiene absoluta aplicación al mundo castrense y a cualquier otro ámbito, ¿no? Es decir, cuando se habla de la prudencia, yo creo que nos estamos refiriendo a cualquier actividad civilizatoria del ser humano, ¿no? Que siempre debe moverse con cautela, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo he distinguido únicamente aquellas que entiendo que pueden ser solo 10, pero podríamos sacar 20 o 25, incluso más, que puedan ser beneficiosas para el político. Que hay más, sin duda alguna, que destaca cualidades bien castrenses y bien conocidas del soldado español desde la época de los tercios del siglo XVI-XVII, sin duda alguna está. Es más, hoy día el manual de Sun Tzu, El arte de la guerra, que se estudiaba en las universidades norteamericanas y especialmente en la Universidad de Harvard, ha sido sustituido por El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Es decir, que de alguna manera no somos conscientes de la importancia del pensamiento político y estratégico de nuestros pensadores, que hoy día están siendo espejo de políticos norteamericanos que saldrán en las próximas generaciones. Pero como suele ocurrir en nuestro país, pues nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero, si me permiten, yo reivindico a Baltasar Gracián y, por supuesto, me encanta que el GEME también, ¿no? Porque quiere decir que estamos de plena actualidad, en plena vanguardia. Sí, me refería que los ciudadanos hoy día lo primero que requieren de sus políticos es que sean honestos, que sean honrados. Sí. Eso sería, eso que hemos comentado de la virtud, en última instancia, eso que hemos dicho de ser virtuosos. Es decir, la conclusión última del libro de Baltasar Gracián, el último aforismo, el 300, es virtuosos. Pues lo resume todo. La virtud es el acompasar la buena ley de la persona con el comportamiento exterior. Es decir, una persona no es honesta si no es honesta consigo mismo, con su espejo más ideal. Por tanto, ¿está la honestidad puesta en la virtud? Por supuesto que sí. Otra cosa es que no la hemos desplegado como una más, porque hemos hecho alusión justamente a la virtud que aparece en la alegoría de la educación, que aparece caracterizada con esos 4 atributos, ¿no? Pero justamente sí que está, vamos, la honestidad es básica. Pero tiene que ver con esa integridad, ese acompasamiento entre la buena ley de la persona con su comportamiento posterior. Y Rocío, aquí, sí, no sé si quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, enhorabuena, profesor, porque me ha parecido una conferencia excepcional en todos los ámbitos. Bueno, yo no soy del mundo del marcial o militar, yo provengo de la rama de la medicina y, bueno, pues me he visto muy identificado con muchas de las cosas que se han hablado y yo, dentro de mi gremio, también haría un poco extensión a muchos otros ámbitos de la sociedad, porque ojalá pudiéramos obtener un decálogo para cada una de nuestros gremios, ¿verdad? Pero básicamente todo lo que se ha dicho aquí se podría extrapolar a cualquier otra de nuestros estratos sociales, de alguna manera. Eso como término general, que insisto, que me he visto muy involucrado y me he visto muy identificado con todas estas características de Baltasar. Gracias. Y luego, en el cuadro de por concretar un poco, en el cuadro de las meninas, usted ha mencionado, bueno, me encanta el término reflexivo, por supuesto, pero usted ha mencionado un término al que, bueno, desde la platea, el ciudadano no tiende a
aunque no está ahí mencionado, pero lo ha dicho, que es el término realidad, ¿no? Que se dudaba entre la realidad del cuadro, de la situación, del contexto, etc. Yo creo que el político en general, insisto, desde la platea del público, no tiene los, también se ha mencionado, no tiene los pies en la tierra, es decir, no se pone en la brega diaria, o no se pone en los pies del ciudadano, ¿no? Y eso es básicamente, aunque la empatía debería estar en ese sentido, pienso que, como muy bien ha dicho con la reflexión esta del cuadro, para mí es fundamental que un político sea capaz de ponerse en los pies del ciudadano. Es que es muy complicado, eso es lo más complicado de todo, para mí, dentro de todo lo que usted ha dicho. Pero bueno, insisto, enhorabuena por la conferencia y muchas gracias por muchas gracias. Realmente, yo diría, si desde cualquier profesión se mira el Tratado de la Prudencia, o el Arte de la Prudencia de Baltasar Gracián, yo creo que entre esos 300 aforismos es posible elaborar un decálogo para cada profesión de aquellas virtudes o cualidades que serían más necesarias, ¿no? Lo que acaba de decir, efectivamente, que el político a veces es poco empático, ¿no? Está poco con los pies en la tierra y conoce mal a los ciudadanos a los cuales representa. Yo tengo que confesarles que también creo como usted en eso. De hecho, a mí me pidieron un ejercicio cuando yo asumí el cargo de diputado. El entonces alcalde de La Coruña me pidió que le dijera cuántas clases de diputados había, cuántas clases de diputados había yo visto en el Congreso de los Diputados. Y le dije que había 2 clases de diputados. Entonces, claro, se echa para atrás. Ya sabes cuántos. Sí, hay 2 clases de diputados. ¿Y cuáles son? Dije, pues hay 2 clases de diputados. Uno, los que tienen o han tenido vida municipal, que saludan a todo el mundo, hablan con todo el mundo, y los que han caído del cielo, que esos están flotando 3 metros por encima de la moqueta, ¿no? Que sería un poco lo que usted acaba de decir, ¿no? Es decir, ese estar fuera de la realidad, es estar por encima de la realidad, pero que en realidad es fuera de la realidad, porque por encima de la realidad no hay nada. Entonces, efectivamente, yo creo que por eso siempre he defendido que la escuela de un político es el municipalismo. Es decir, yo no... Una persona que no ha pasado por conocer a sus vecinos, por recibir las quejas de sus vecinos, sirve muy mal en política, muy mal. Y yo lo he comprobado, o sea, porque cuando hacen una ley no piensan en el vecino, ¿no? Y a la inversa, cuando alguien ha tenido vida municipal, aquí hay políticos con vida municipal acreditada, eso les ha dotado de una sensibilidad que hace que piensen en cosas que dicen arriba. Qué cosa en principio más primitiva y sin embargo más básica, ¿no? Que es esto, cómo va a afectar a la persona que tiene un salario muy modesto y cómo llega a final de mes. Esa subida ahora del IVA de la luz al 21%, por ejemplo, ¿no? De esta semana. ¿Quién ha pensado eso? ¿Usted cree que la situación del país económicamente ha mejorado como para que le podamos aplicar ese IVA a las personas que están llegando muy difícilmente a fin de mes? Esto no lo han pensado. Entonces, efectivamente, coincido plenamente con usted, a veces tenemos políticos fuera de la realidad, de los ciudadanos a los cuales deben representar. Pero creo que eso no es nada nuevo, vamos a decirlo aquí, porque conocemos. Sí. Buenas tardes, profesor. Enhorabuena por la magnífica conferencia que ha dado. Yo soy del Ejército del Aire y lamento que no haya sido condecorado por mi ejército. Si el tema estuviera aquí, seguramente que se hubiera hecho esto. Yo estudié en ICAI, en el grupo premilitar, antes de ingresar a la academia, soy coronel de aviación, y tuve un tutor jesuita, también venía por las compañías militares, que me decía que hay universitarios que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos, ¿no? Me entenderá bien, profesor. Sí, sí. No sé si en política se puede decir lo mismo, que hay políticos que pasan por la política, pero la política no pasa por ellos. Aquí tenemos
político desde su más tierna infancia. Hay gente que la matrona va y dice, ha tenido usted un político o una política. No saben hacer otra cosa. Sí es que lo saben hacer. Bueno, no quiero entrar en esto. No, pero ha dicho una gran verdad. El político que solo sabe hacer política, tampoco sabe hacer política. Sí, tiene que saber hacer más cosas. Exacto. ¿No? Sí, completamente. La empatía, trabajar, o empresas, o otra cosa esta. Yo le quiero poner, profesor, en un aprieto. El decálogo se va a quemar, no con el Museo del Prado, pero dentro de ese decálogo, ¿cuál dejaría? Sí, pues el propio Baltasar Gracián nos ha dado la respuesta, ¿no? Yo creo que casi me anticipo ya, y es este, el aforismo 300, en una palabra, virtuosos, pues lo resume todo. Es decir, el político tiene que ser virtuoso, tiene que ser una persona de ley, es decir, de una sola pieza, sólido. Es decir, y esto es lo que yo creo y naturalmente lo voy a defender. Y puedo compartir esta idea y puedo debatirla con cualquier otra persona que considere que su razón es más idónea. Y por supuesto, como se hacía en la Grecia clásica, pues tratamos de persuadir a los demás, de persuadirnos entre nosotros y de alcanzar la mejor idea para nuestra comunidad. O sea, yo creo que a un buen político no se le caen los anillos por reconocer, oye, pues en esto no lo he hecho bien, o esto efectivamente se puede mejorar, porque es lo que comentábamos también con las meninas, ¿no? Es decir, todo puede ser perfeccionado, todo puede ser mejorado. Entonces, para mí, ¿no? El político fantástico es el político reformista, el que sabe que en cada circunstancia pues hay que ir adoptando medidas en beneficio de la comunidad en función de lo que está pasando o de cómo van evolucionando los tiempos, ¿no? Es decir, en definitiva, ser un político de su tiempo, ¿no? Uno entra en política en unas determinadas circunstancias y las circunstancias pueden ir cambiando. Lo que no se puede decir es que uno no miente, sino que cambia de opinión. No, hay cosas, los principios no es una cosa, ¿no? Eso no se puede aceptar, ¿no? Y yo creo que en eso el pueblo español es muy sabio, o sea que yo confío siempre, como decimos en Galicia, en el sentidiño, ¿no? El sentidiño, yo creo que alcanzará a la mayoría social del país. Pues enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Sí. Profesor, enhorabuena por esta conferencia de la cual he aprendido muchísimo. En el 1910 se creó el Banco Zaragozano, donde yo he trabajado hasta hace nada. Y había un lema que a mí, cuando yo entré muy jovencita, me parecía muy antiguo y no lo entendía. Ahora sí lo entiendo. El lema del Banco Zaragozano, que yo siempre digo que en paz descanse, era prudencia y solidez. Pero es que además estaba impreso en el papel del banco. Y a mí eso siempre me ha impresionado. Prudencia y solidez. Pues impresionante, porque es de una actualidad realmente sorprendente, ¿no? Sí, sí. Y por supuesto de quien creó ese lema, a mi juicio también bastante acertado para ese negocio. Don Moisés Cano. Sí, sí, pues abrió ahí las aguas realmente, ¿no? de las finanzas, porque verdaderamente la prudencia y la solidez en el mundo financiero yo creo que es el crédito. Totalmente. Al fin y al cabo. Totalmente. Un banco, una institución con Sí. solidez y prudencia, lo tiene todo. Es que es lo más. Claro, porque eso es el signo de la confianza también de sus inversores y de sus imponentes, ¿no? O sea que yo en ese sentido coincido que un acierto total, ¿no? Con una institución. Sí. Bueno, buenas tardes, yo soy María Jesús Bonilla y soy senadora, ¿vale? Y casi por alusiones voy a hablar. Lo primero es felicitar a nuestro querido profesor y querido amigo Juan de, enhorabuena, porque he de reconocer que antes de empezar le he comentado, yo te he escuchado mucho en tribuna, pero nunca en una conferencia, y ha sido magistral. Y además, yo con el título pensé, a ver cómo es capaz de hilar y relacionar, y enhorabuena porque lo has hecho de una manera preciosa y de una manera, bueno, iba a decir como mágica, porque yo me estaba extrayendo, sí, con las pinturas del Prado y cómo ibas hilando el sentido, el arte
¿no? con la literatura, con la filosofía y con Baltasar Gracián, ¿no? Entonces, enhorabuena de corazón. Y me van a permitir que, hablando del decálogo del buen político, rompa una lanza a favor de la política con mayúsculas. Aquí está Juan de, que lo fue y lo sigue siendo un político con mayúsculas, y Rocío, que lo sigue siendo igual, ¿no? Y ahora que estamos viviendo un momento muy delicado y muy cuestionado, y sobre todo los políticos muy cuestionados, yo quiero romper una lanza, porque todo lo que has ido relatando yo lo he reconocido y lo reconozco en muchas personas de muchos pueblos, muchos concejales, muchos cargos también, diputados, senadores, alcaldes, y no me parece justo que por lo que vemos en televisión y por excepciones, porque no dejan de serlo, porque hay miles de políticos, seamos injustos en la realidad. Yo tengo que contar también una anécdota, porque cuando fui portavoz de Cultura y tocaba defender alguna cuestión, pues íbamos al lugar para conocer a las personas que sabían sobre esa cuestión, ¿no? Y un día, pues visitando el románico palentino, pues llegamos a una iglesia, conocimos a la alcaldesa, y la alcaldesa estaba en ese momento cambiándole una bombilla fundida a una farola del pueblo. Esa era la alcaldesa del pueblo, ¿no? Es decir, no había ningún técnico, no había ningún auxiliar, era la propia alcaldesa la encargada de cambiar cuando se fundía una luz en la farola del pueblo, pues entonces la cogimos en plena escalera allí montada, no, sí, soy yo, nos preguntamos por la alcaldesa y efectivamente era así. Y sobre todo porque el principio general es que en democracia todos los ciudadanos son políticos. Entonces no se puede renunciar a esa condición de político. Otra cosa es identificar al que está, digamos, todos los meses dedicado 24 horas al día o 365 días al año o 366 bisiesto a la política, y otro que los ciudadanos no tengan opiniones políticas, actitudes políticas, comportamientos políticos, porque la polis, la comunidad, nos afecta a todos. Y hasta tal punto es así que los griegos, el término que nosotros tenemos de expresión idiota, o sea, un idiota para un griego es aquel que vivía fuera de la comunidad, que no se preocupaba por los problemas de la comunidad. O sea, fijaos a dónde ha llegado esa evolución. ¿Por qué? Porque en democracia, como era en este caso Grecia, Atenas, la democracia griega de Atenas, tenía que afectar y ser parte de todos y cada uno de los ciudadanos, libres, que opinaban sobre aquello que beneficiase a toda la comunidad. La democracia actual nos hace a todos, efectivamente, corresponsables del futuro de la comunidad y también del presente. Por tanto, la distinción esa entre políticos profesionales y el resto de los ciudadanos, pues en democracia no es absolutamente blanco y negro, sino que efectivamente todos somos políticos en democracia. Y efectivamente nadie, por tanto, deja de ser político. Otra cosa es que dejes de ser político a tiempo completo, ¿no? Pero evidentemente, como decíamos antes, mi coronel, un político que solo sabe de política, ni de política sabe. Hay que decirlo. Es un cateto. Exacto. Exacto. Pues si les parece, pasamos a que el Centro Riojano nos invite a una bichuela. Podemos continuar este diálogo. De un lema que es la fuerza de los valores, que es el lema que entre muchos tenemos los embajadores marca ejército, y yo creo que los valores también cobran fuerza en otros escenarios, lo decía él, en la medicina, pero por supuesto en la política. Sin esos valores, sin esa mochila moral, no puede haber ni buena política ni buenos políticos. O sea que yo creo que además se podría resumir todo esto, como los mandamientos se resumen en dos, en que un político sobresaliente tiene que ser siempre una buena persona, porque es el que anhela sobre todo el bien común. Nada más que darte ya las gracias por compartir tu tiempo, por compartir tus conocimientos, tu sabiduría, y por esta conferencia tan estimulante, que yo creo que María Jesús la podríamos llevar al Congreso y al Senado. Lo estaba pensando, ¿eh? Así que yo lo voy a
poner y proponer en cuanto se fuera de aquí. Así que esperamos que vuelva